Feliz sábado, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un placer para mí esta mañana de día sábado compartir con mi compañero y colega, el pastor Diego Guaigua, y con ustedes también, que nos están viendo desde casa. Esta mañana vamos a tomar el estudio o el repaso de nuestra lección titulado ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Y queremos poner en práctica y recordarles el ciclo de aprendizaje con el motiva, explora, aplica y crea. Así que un saludo fraternal para nuestros hermanos de la iglesia North Cascade, la iglesia en Seattle, la iglesia de Kent y también la iglesia en Arbor. Así que sin más preámbulos, tengamos palabras de oración para que Dios guíe este estudio. Oremos. Dios eterno, esta mañana nos ponemos en tus manos para que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y nos guíe a vivir, Señor, lo que tu palabra dice en nuestro andar diario. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, un gusto también para mí, mi amigo Rodrigo, Pastor Rodrigo, que está con nosotros, muy querido, y una alegría también de estar con ustedes, mis amados hermanos. En esta oportunidad vamos a llevar nuestro estudio de la lección basado en el ciclo de aprendizaje, como lo mencionó aquí Rodrigo. Y como primer punto vamos a ver el motiva, el asunto muy importante. Sabemos que la importancia de esta lección está enfocada o radica en el asunto del hecho de conocer las herramientas para interpretar la Biblia. No tendrán sentido, no tendrán valor si es que solamente se quedan en la mera teoría. Por lo que nosotros podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Estoy yo dispuesto a vivir la palabra de Dios, a vivir lo que la Biblia me enseña? ¿Estoy yo dispuesto a poner en práctica? Sabemos muy bien que hemos venido ya desarrollando 12 lecciones y estamos dispuestos a vivir lo que hemos aprendido, o simplemente queremos tener o tener una interpretación correcta. Si tu respuesta se enfoca en la primera, de querer vivir lo que dice la palabra de Dios, de querer poner en práctica lo que hemos aprendido en la lección, entonces esta lección te va a dar la pauta, te va a ayudar en este camino. ¿Verdad, mi hermano Rodrigo? Así es, Diego. Y queridos hermanos, nosotros queremos compartir con ustedes tres aspectos de importancia en esta lección. La lección se toca por días, pero nosotros lo hemos resumido en tres aspectos importantes. Y entramos entonces a nuestra sección de explorar. Y el primer aspecto que yo quiero compartir con ustedes y contigo, Diego, es Claro la que sí. memorización de las Sagradas Escrituras. Podemos nosotros encontrar el ejemplo más claro, el ejemplo de Jesús. Cuando vamos al capítulo número 4 y en el versículo número 4, 7 y 10, podemos encontrar la manera más clara de cómo nosotros podemos utilizar las Sagradas Escrituras cuando la hemos memorizado, Diego. En el caso del capítulo 4 de Mateo, vemos entonces el desarrollo de las tres tentaciones que Jesús salió victorioso. Ahora, cuando leemos en el versículo número 4, vemos cómo Jesús responde a la tentación que Satanás le hace. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús no lo hizo con su pleno conocimiento, lo hizo con el conocimiento de las Escrituras, Diego. No tenían los rollos en la mano, no los tenía ahí accesibles. Jesús tenía esas palabras, ¿dónde? En la memoria. Ya Jesús los había memorizado. Por lo tanto, al Jesús decir, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Jesús está utilizando ahí los pasajes que ha guardado en su corazón y en su mente. Vemos la segunda ocasión cuando dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús está manejando entonces estos pasajes, Diego, de memoria. No lo está haciendo ahí improvisadamente, no. Jesús ha guardado entonces en su corazón y en su mente esas palabras. Y vemos la última ocasión, cuando Jesús responde al tentador, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ven que memorizar las Santas Escrituras realmente nos da beneficios. Y por último, quiero compartir el Salmo 119, 11, donde nos dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos muestra entonces también que memorizar nos da beneficios, nos ayuda a tener mejores valores diarios, nos ayuda a vencer incluso a las falsas doctrinas que hoy en día podemos escuchar. Así que
El primer aspecto, memorizar las Sagradas Escrituras. Y Diego, ¿qué más podemos entonces encontrar en esta lección de esta semana? Claro que sí, Rodrigo. Yo quiero mencionar también el sentir de lo que acabas de mencionar y es que todos de alguna manera tenemos un versículo allí de memoria, uno que siempre ha sido ese que nos ha ayudado. Personalmente yo tengo uno que me ha ayudado a salir de todas las dificultades. Y yo sé que tú que estás allí viéndonos ahí en tu casa, por el internet, tienes un versículo especial. Yo creo, yo quisiera animarte a que tú lo pudieras poner en práctica, que lo pudieras activar en tu vida. Continuando con la lección, el punto número 2 en este espacio del Explora, tiene que ver con la reflexión bíblica. La reflexión bíblica basado en Mateo capítulo 4, el versículo 6. Aquí Rodrigo presentó al ejemplo de Jesús. Ahora déjeme presentar al ejemplo del enemigo de Dios, Satanás. Él va a tentar a Jesús y presenta un versículo de un Salmos para hacer caer al tentador. En otras palabras, lo que está haciendo él es está deformando el versículo bíblico, está utilizándolo para su propio provecho. Esto es peligroso, es cierto, y también esto nos enseña a lo cuán peligroso puede ser cuando uno aborda o cuando uno tiene la Biblia y no está bajo la guía del Espíritu Santo. Por lo que en Juan capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, esto me lleva a mí a la reflexión, Rodrigo, hermanos, a que debemos tener una intimidad con el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos la intimidad con el Espíritu Santo, creo que esta nos va a llevar a una verdadera reflexión bíblica, auténtica, real. Y como consecuencia, como resultado, podremos encontrar de una correcta, verdadera reflexión bíblica lo siguiente. La primera, hermanos queridos, vamos a tener una vida llena de optimismo, llena de fuerza, porque realmente vamos a salir de un estudio, de una lectura bíblica no pasajera, no trivial, sino un estudio bíblico guiado por el Espíritu Santo. La segunda es que vamos a poder ver la vida con amor, con misericordia, compasión por nuestros amigos, compasión por nuestros vecinos, manifestar la gracia de Dios. Y como tercer punto, después de tener una reflexión bíblica guiada por el Espíritu, vamos a tener una vida equilibrada, ya que cuando alguien tiene la influencia del Espíritu, jamás podrá llegar a una comprensión extremista, no podrá irse ni a conclusiones extremas de un lado o de otro lado. Así que la importancia de tener una reflexión bíblica el único medio para llegar allí es bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué sigue más, mi querido Rodrigo? Bien, hermanos y Diego, no solamente podemos ser los conocedores de las Santas Escrituras, ni los que hemos memorizado las Sagradas Escrituras. El punto principal de esta lección y de las 12 lecciones que hemos tenido es lleva a la práctica lo que has aprendido. Y ese es el último punto que tenemos en el Explora, llevar la Biblia a la acción. Y en la acción significa vivir. Por ejemplo, el pasaje de memorizar en esta semana, Santiago 1:22, nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por lo tanto, hermanos, este pasaje es claro al decir que no podemos quedarnos, Diego, solamente con lo que escuché que el pastor dijo o con lo que comentaron los pastores en el repaso de la lección. No, esto que estamos escuchando y lo que estamos aprendiendo debe ir a la práctica. Y yo digo, por lo tanto, si en la palabra de Dios dice que yo debo de honrar a mi padre y a mi madre, ¿qué debo de hacer, Diego? Honrar a mis padres, a mi madre también. Si las Santas Escrituras dicen que yo debo amar incluso a mi enemigo y hacer bien a los demás, ¿qué tengo que hacer? Hacer el bien. Eso es llevar entonces la Biblia a la acción. Si entonces encontramos también aquí en Mateo capítulo 5, verso 21 y el 27, 38 y 43, donde Jesús menciona algunos pasajes y hay unas palabras ahí que pueden parecer difíciles de entender, donde Jesús dice, ustedes escucharon qué fue dicho, pero yo digo algo diferente. Y menciono esto porque es parte de la lección. Algunas personas llegan a creer, oh sí, pero eso era en el pasado. Yo no tengo que hacerlo porque era en el pasado. Lo dijeron los profetas del Antiguo Testamento.
Pero cuidado con eso, porque Jesús no está diciendo que lo que ya se dijo en el pasado por los profetas anteriores, Diego, está dejándolo en el olvido. No, al contrario, yo estoy seguro que Jesús vino a darle su completo significado, la verdadera interpretación a lo que fueron los profetas antiguos. ¿Y cómo estoy seguro yo de eso? Pueden preguntarse ustedes. En Mateo 5:17 está claro donde la escritura y Jesús dice, yo no he venido, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. Al contrario, yo vine a cumplir lo que está escrito. Queridos hermanos, Jesús no solo memorizó las sagradas escrituras, no solo llegó a conocerlas, sino que las puso en práctica. Practicó entonces el amar al prójimo como a uno mismo. Practicó entonces hacer el bien. Practicó entonces estar pendiente de los necesitados. Por lo tanto, debemos llevar el conocimiento de las Sagradas Escrituras a la acción. Que no sea solamente una teoría, que sea una práctica. ¿Qué les parece? Diego, ¿qué te parece? Es impresionante, la verdad. Claro que sí, Rodrigo, qué maravilloso y sublime es poder vivir lo que las escrituras nos presentan. Ahora vamos a pasar seguidamente a la sección de la aplica, por lo que tengo una pregunta muy especial para nuestro querido Rodrigo. Y ahí que ustedes están también en casa, pueden reflexionar allí también. Esta está relacionada con la lección de la escuela sabática. Y como todos sabemos, mis queridos hermanos, esta lección ya está por terminar. Y, y todos sabemos también que la lección tiene algo en común. Todas tienen algo en común, algo particular que tienen en común. Tanto la lección que pasó, la que tenemos hoy y la que se viene, todas tienen la memorización de un versículo de memoria, de un versículo de cada lección tiene un versículo para memorizar. El detalle está en lo siguiente. ¿Por qué, por qué muchos nos cuesta tomar en cuenta, querido Rodrigo? ¿Por qué ustedes también creen que no le prestamos mucha atención a los versículos que nos presentan en el folleto y las pasamos? Y cuando llega la hora del estudio de la lección, si alguien preguntara cuál es el versículo de memoria, estoy totalmente seguro que pocos responderían a esa respuesta. Entonces, ¿qué usted cree, mi querido Rodrigo? ¿Por qué no le ponen esa importancia a los versículos de memoria de las lecciones? Yo quiero que mis hermanos presten atención a la respuesta que voy a compartir. Y una de las razones, incluso parece justificación, es no tengo tiempo. Y sabemos que aquí en Estados Unidos es realmente difícil porque puede que haya tiempo para todo, pero para estudiar o para memorizar un versículo de la Biblia, extrañamente como que no alcanza el tiempo. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Bueno, podemos tener una agenda, hacer un horario de las actividades que vamos a hacer, porque el sabio Salomón dijo que para todo hay tiempo en esta tierra. Por lo tanto, si tenemos tiempo para practicar un deporte, para ver televisión, para estar en la red social, podemos tomar tiempo también para memorizar este pasaje que la lección nos comparte, que incluso es sencillo, no es difícil de aprender. Además, debemos de recordar el compromiso que hicimos con Dios. Al momento de tomar nuestros votos bautismales, nosotros levantamos nuestra mano y dijimos, nosotros prometemos como norma de fe tener nuestras sagradas escrituras y leerla todos los días. Así que Diego, ese es mi punto, la verdad, sería mi respuesta. No sé cuál sería la respuesta de los hermanos, pero quiero hacerle esta segunda pregunta. ¿Cómo respondemos cuando alguien nos hace una pregunta o nos cita la Biblia fuera de contexto? ¿Cómo podemos responder? Claro que sí. A la hora de que nosotros tengamos una persona que nos esté citando un versículo que tú dices, esto desencaja todo lo que yo he aprendido o esto no armoniza con con las doctrinas que yo aprendí, pues yo quiero compartir con ustedes dos principios a la hora de que alguien presenta un versículo fuera de contexto. Vamos a poner un ejemplo. En Lucas capítulo 23, el versículo 43 presenta el clásico ejemplo del ladrón en la cruz, donde muchos toman este versículo para decir que, que no hay un momento previo de descanso, sino que la persona cuando muere se va automáticamente al cielo. Pues
ahí vienen los dos principios. El primer principio tiene que ver con evaluar el contexto, ver el versículo anterior a ese pasaje o ver el que está posterior o en todo caso leer todo ese capítulo. Por ejemplo, en este Perfecto. caso, el versículo 43 que se presenta el ladrón en la cruz, el versículo 42 presenta la solución a esa dificultad. Y si queremos otros versículos, tenemos en Juan 20:17, cuando Jesús dice que él se va a preparar morada para nosotros, pero él dice, vendré otra vez por ustedes y los llevaré conmigo mismo. También vemos en Juan 14:1-3, cuando María Magdalena quiere tocar a Jesús y Jesús le dice que no lo toque, o le dice en otras versiones, suéltame. Entonces, si nosotros nos concentramos en un solo versículo, vamos a tener ahí sí la dificultad. Entonces, el otro principio tendría que ver con acudir a otros pasajes bíblicos que nos van a ayudar a enclarecer este punto. Así que yo creo que, Rodrigo, hermanos, que a la hora de que nosotros tengamos esta dificultad, consideremos estos dos principios. Leer el capítulo completo de ese pasaje en dificultad, y si aún todavía hay dificultad en ello, acudir a otros versículos, a otros pasajes que nos van a ayudar a ver realmente ese asunto, ese problema. Perfecto, gracias, Diego. Me parece que hay una última pregunta, ¿verdad, Diego? Así es, mi amigo Rodrigo, pues yo tenía una pregunta y que finalmente podríamos concluir con esta, ¿no? Y qué realmente, qué uno, ahí que están mis hermanos, aquí que está Rodrigo conmigo, qué uno finalmente tiene que hacer para que de la teoría podamos pasar a la acción. Es una pregunta muy interesante porque hay muchos en el mundo entero que se quedaron en la teoría. Es decir, oh, yo me sé todas las santas escrituras, yo me sé la Biblia de pasta a pasta, dicen algunos, pero la acción ha quedado lejos. Así que realmente responder esta pregunta no es complicado, porque lo que necesitamos en primer lugar es que practicar sencillamente lo que la Escritura dice. Ya lo dije anteriormente, si la Escritura dice que debo honrar a mi padre y a mi madre, yo debo de hacerlo. Entonces, la práctica hace al maestro, dice una frase por ahí muy popular. Por lo tanto, si usted quiere ser un cristiano vencedor, así como Jesús lo fue, practique lo que dicen las Sagradas Escrituras. Practiquémoslo diariamente. Además, algo que es interesante es que fijemos nuestra mirada en aquel que es el consumador de nuestra fe, es decir, en Jesús. Porque si yo fijo la mirada en un hermano X y el hermano falla o el hermano se desanima, puede que llegue al punto que yo también me desanime. Pero queridos hermanos, cuando hemos fijado nuestra mirada en Cristo Jesús, podemos ser vencedores. Y por último, si fallamos, no nos preocupemos, volvamos a intentarlo. Si dejó de un momento a otro, dejó de leer las Santas Escrituras, no se preocupe, es momento entonces de levantarnos y volver a leer las Sagradas Escrituras. Ahora, un desafío corto, y este es el último punto, él crea. ¿Qué les parece si durante esta semana nosotros nos desafiamos a memorizar un capítulo sencillo de la Biblia? Tal es el caso de 1 Corintios 13, donde nos habla del amor. El amor es benigno, es sufrido. ¿Qué les parece entonces, hermanos, si esta semana nosotros creamos ese hábito diariamente de ir practicando y memorizando un capítulo? Diego, en conclusión, ¿qué podemos decir? Claro que sí, Rodrigo. Yo tengo una frase aquí que lo he anotado y dice lo siguiente, quiero compartirlo con todos ustedes. Vivir la palabra es mucho mejor que solo interpretarla. Llevemos a la acción cada una de sus enseñanzas. Amén. Y a lo mejor en esta semana pues hemos aprendido mucho acerca de la lección, pero yo también quiero dirigirme al público que tal vez no ha tomado su decisión, esa decisión importante de entregarse a Jesús, y que a lo mejor se está encontrando con algunas verdades, algunas personas que están estudiando la fe de Jesús y están encontrando algunas cosas que los están poniendo en aprietos. Y yo les digo, es el momento de probar a Dios en sus promesas, ¿verdad? Es el Amén. momento de creer a Dios que en la palabra verdaderamente podemos encontrar la salvación, podemos encontrar el éxito, la solución a muchos problemas que nosotros estamos viviendo. Yo tengo siempre un comentario ya para terminar. Am, hasta ahora no hay nadie que haya dicho, oye, ¿sabes qué, Pastor Diego o hermano Diego? Me ha ido muy mal porque he seguido al pie de la letra todo lo que me dice la palabra de Dios. Me ha ido muy mal. No, hasta ahora no he encontrado a alguien que me haya dicho eso.
Es más, desafío a alguien que me lo diga. Si por seguir todo lo que dice la Biblia le ha ido mal, eso la verdad que no he escuchado. Lo que sí yo, Rodrigo, escuché verdaderamente es cuando dicen, me fue mal por no haber seguido las enseñanzas. Entonces, esta lección puede ser un desafío para mí de creerle, una oportunidad, más que desafío, una oportunidad para poder creerle en Dios. Así que vamos a hacer una oración especial para ya terminar este estudio de esta lección. Bendito Señor, te damos gracias, la oportunidad, el maravilloso privilegio que nos das de poder compartir la lección de esta semana, de poder aprender más, pero ahora nos llegamos en el momento en el que debemos de poner en práctica todo lo aprendido. Y ahí, Señor, tú conoces nuestro corazón, el deseo, la necesidad, Señor, de vivir conforme a tu palabra. Si hay corazones que están luchando, Señor, por algunas decisiones que los ponen en aprieto, que tu Espíritu Santo, Señor, los pueda motivar, que tu Espíritu Santo finalmente los lleve a la acción. Gracias en este maravilloso día, gracias por tu protección en toda esta semana. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.